Pero la ruta está resultando muy pesada, hay 40 grados centígrados, algo de humedad, entonces está resultando difícil. Viaja. De lo contrario, te volverás racista y terminarás creyendo que el color de tu piel es la única que existe, que tu lenguaje es el más romántico, que fuiste el primero en ser el primero, dice el poeta italiano John Evan en uno de sus libros. Pues finalmente, después de 2 semanas en Guinea-Bissau, puedo salir y ahora tomar un ferry que me cruce el río Bissau. Estoy muy contento de poder seguir ruta, ya extrañaba la bicicleta. En esta etapa del viaje he planeado una ruta por el Parque Nacional du Lombi-Boe. Me esperan 370 kilómetros por caminos rurales para llegar a la frontera de Guinea-Conakry. Y continuando con el poema de John Evan, viaja, que si no viajas, tus pensamientos no se fortalecen, no te llenas de ideas. Los sueños nacen con piernas frágiles y luego terminas creyendo en los televisores y en los que inventan enemigos que encajan perfectamente con tus pesadillas para hacerte vivir del terror, sin saludos, sin agradecer, sin imaginar. Y viajar por la costa africana significa cruzar por varios ríos. En esta ocasión estoy cruzando el río Kurubal en un ferry. El desembarque no es fácil porque se llega a una rampa que está húmeda y después hay que cruzar un tumulto de gente y entre tanta confusión pues me pueden robar algo, así que paso muy atento, pero con la bicicleta es muy difícil. Por fin paso y no me falta nada, por suerte. Y ahora sí, a comenzar ruta. Mire nada más qué bonito camino, lleno de árboles, aunque haga 38 grados centígrados, muy bonito el camino. Pues este es el fruto del anacardo o de la nuez de la India. No se pueden imaginar lo dulce y la cantidad de agua que tiene. Este es el fruto. Y miren el tamaño de este fruto, de los más grandes que me he encontrado. ¡Wow! Puro jugo, muy dulces, deliciosos. Pues empecé hace rato a andar en la bicicleta, salí de Buba, hice 14 kilómetros y me paré a ver el mapa y me di cuenta que iba en la dirección errónea. Tuvo que pasar 1 hora y 14 kilómetros para que me diera cuenta que estaba en la dirección equivocada. Ay, son 14 de ida y 14 de regreso. Ay, ayer no dormí bien y justo venía pensando que mi cabeza no estaba muy centrada y un descuido mío, tomé el camino erróneo. Es una intersección donde había 3 caminos y era para el otro lado. Ando apresurado porque se me acaba la visa de Guinea-Bissau. Apresurado pero contento de disfrutar Guinea-Bissau. El camino está resultando muy bonito, nada más que bonita vereda. Me está costando trabajo encontrar el camino al Parque Nacional, pero es parte de la aventura. Cargué agua en estos pozos manuales, ya tengo un poco de agua, tengo comida, así que donde me den ganas de dormir, de descansar. Y continuando con el poema de John Evan, viaja, que viajar nos enseña a decir buenos días a todos, sin importar de qué sol vengamos, que viajar nos enseña a decir buenas noches a todos, sin importar la oscuridad que llevamos dentro. Y hablo de viajar porque recorrer África en bicicleta es una gran escuela, es una maestra de vida. Y al poema de Giorgio Evan yo agregaría: en la escuela de la vida se aprenden muchas cosas y de maneras muy distintas. La escuela de la vida es bastante misteriosa, pone lecciones dolorosas y alegres, abundantes y escuetas. En África, la maestra vida siempre llega puntual, enseña por igual, es muy paciente y lleva de la mano a quien se aplica, está atento y camina con humildad. La soberbia y el ego son muy malos compañeros en el salón de clases, hacen ver las cosas que no son y hacen que se tropiecen los alumnos más destacados. Hay que andar con mucho cuidado y muy atentos de no perder el piso ni el tiempo. Caminar con humildad es la clave para pasar el examen. Y después de unos poemas, a los brazos de Morfeo. Y así fue, encontré un lugar cercano al camino y muy agradable. Y no sé ustedes, pero me gusta iniciar mi día con un buen desayuno, porque para hacer kilómetros en la bici se necesita bastante energía. Un buen café para iniciar el día.
y un poco de avena para agarrar fuerza, con un poco de cacahuates y listo. Pues este fue mi campamento en medio de la selva, del bosquecillo. Levanto, espero una buena jornada de kilómetros. Es mi segundo día en el Parque Nacional Dulom Boe o algo así. Está espectacular, muy rural, muy bonito. El camino es angosto, de tierra. Mayormente circulan solo motos y bicicletas. Y estoy muy contento, muy emocionado. Está haciendo el camino, parque natural, qué belleza. Voy como a 10 kilómetros por hora, pero mi corazón va como a 1000, de pura felicidad. El camino está representando un buen reto y me gusta mucho. Y les quería mostrar que pues en todo el camino está viendo estas formaciones, me tienen un poco intrigado. Supongo que son termiteros. Y aquí están todas estas estructuras, muy interesante. Y pues hay unas partes de arena donde tengo que empujar la bicicleta. Hay muchas piedras, y ahí voy brincando con la bicicleta. Y otras partes que son de arena. Está bastante variado el camino, variado y muy bonito. Son las 11 de la mañana, hace 31 grados, hay muchísima humedad y estas plantaciones pues son un regalazo, son un oasis ante el calor, me alivianan contra la sed. Me acabo de dar cuenta que tomé un camino equivocado, tomé a la derecha, ya estoy en Guinea-Conakry, estoy en medio de la nada, tenía que haber tomado un camino a la izquierda. Se me pasó, entonces voy a tener que regresar, son como 2 kilómetros. ¡Ay, qué mala suerte! Pues ya rectifiqué con unos chicos que pasaron en una moto. Iba para Guinea-Conakry. Me equivoqué, 4 kilómetros de ida y 4 kilómetros de regreso. Con este calorón, 40 grados. Bueno, cosas que pasan, una distracción mía. Lo bueno ya es que ya corregí el camino. Ahora a la ruta. Y en una de las localidades me paré a comprar pan y de pura suerte sí había. Y la curiosidad de los niños no se hizo esperar por el forastero en bicicleta. Incluso hasta mi niño interior se puso más contento para salir en la foto. Y de las cosas raras de la vida, me acabo de encontrar una bandera de Argentina en Guinea-Bissau, frontera con Guinea-Conakry. Me pregunto si irá una persona argentina delante de mí. Juan Ignacio Betoli. Qué curioso, ¿no? Recorriendo África en bicicleta. Pues esta es la cuarta vez que pido agua. En total he pedido 7 litros. Pues con los calorones me la estoy acabando. He tomado como 5 litros, así que ahorita tengo para cenar y para desayunar. La ruta está siendo espectacular, muy dura por la arena, por la grava. He tenido que empujar la bicicleta muchas veces, pero como digo en este canal, que no se pierda la bonita costumbre de empujar la bicicleta. Me voy a volver a dormir a lo libre. ¿Qué tal, gente? Buenos días. Me quedé a dormir aquí, como a 50 metros de la carretera, escondido. La noche muy tranquila, muy bonita. Hoy me esperan 58 kilómetros a Gabo y mañana cruzo a Guinea-Conakry. Nuevamente vuelvo a cruzar el río Curubal, el mismo río que crucé en ferry, pero ahora me toca atravesarlo en canoa. Y como es de esperar, los trabajadores de las balsas se me amontonan para ganar pasaje, y siendo turista me quieren cobrar mucho. Empiezan con 3,000 cefas, después se bajan a 2,000 y después a 1,000, pero cerramos el trato en 500 cefas, que no me parece mal, pero después me entero que los locales pagan solo 100 cefas, es decir, he pagado 4 veces más por ser blanco, bueno, por ser moreno. La canoa tiene pinta de ser muy precaria y de voltearse en cualquier momento. Pero entre la emoción y la felicidad del viaje, se me olvida y disfruto la travesía. Hay gente lavando la ropa, mujeres bañándose con las tetas de fuera, haciendo la vida normal de las comunidades de Guinea-Bissau.
como buen viajero, no pueden faltar las fotos del recuerdo. Y una de las cosas que me sorprendió del río Curuba es que viene de muchos kilómetros atrás. Nace en las montañas de Guinea-Conakry. Se juntan varios ríos hasta formar este gran caudal. ¿Cómo te llamas? Cálido. Obrigado. Y con tanta agua es de imaginar que la usan para regar los sembradíos cercanos y dar de beber al ganado. Afortunados los que viven cerca del río. Unos minutos apacibles en el río y hemos llegado al otro lado, donde continúa el camino que me llevará hacia Gabu y después a la frontera de Conakry. Y para terminar con el poema de Joe Evan, dice: viaja, que viajar nos enseña a aceptar a los demás, no solo por lo que son, sino también por lo que nunca podrán ser, a saber que somos capaces de sentirnos parte de una familia más allá de fronteras, más allá de las tradiciones y de la cultura. Viaja, de lo contrario terminarás creyendo que estás hecho solo para ver y en cambio dentro de ti hay maravillosos paisajes aún por visitar. Pues muy contento de dejar Guinea-Bissau, un país que me gustó mucho, pues de persona, las que son muy amables, las que me saludan, me dan alientos cuando me ven en la bicicleta, me invitan a comer, haber rodado en el Parque Nacional. Fue una experiencia muy bonita, muy rural. Me voy de Guinea-Bissau muy contento, muy agradecido. Es un país chiquito, rodé poco, hice como 500 kilómetros. Muy agradecido de estar en Guinea-Bissau, me fue muy bien y muy contento, muy emocionado de casi llegar a la frontera, a ver cómo me va. Hino be ga hakkunde Allah hino be do laabi pos